Señores, la actualidad política, la prensa vendida y los partidos políticos de la nueva izquierda se unen todos para hacer el mayor espantapájaros y la mayor falta de respeto a los muertos del atentado de Alemania. En un primer lugar, lo tengo por aquí, lo voy a poner con vuestro permiso. En un primer lugar, esto es lo que dijeron los medios, porque claro, como era un saudí, pues era un ser de luz y no se podía hablar de nada porque, bueno, claro, la extrema derecha lo va a usar y claro. Y de repente vemos que un coche ha matado a esas personas, ¿no? Un coche ha atropellado un mercado navideño, como si fuera una lucha de Transformers, como si no hubiera nadie dentro. Espectacular. Y la prensa en España es exactamente igual, que el otro día leí varios titulares de múltiples periódicos. Pero ahora viene lo peor todavía. Cuando empiezan con todo el tema de que es islamófobo, que es simpatizante de Alternativa por Alemania, empiezan a mover eso y todos los medios de repente ahora sí dicen quién es. Sí dicen quién es, pero la mayoría ni siquiera dicen que es saudí. Algunos sí, otros ni siquiera. Ahora sí pueden decir que es saudí porque entra dentro de su película. Y vemos a gente profundamente populista y demagoga como Anug y otro tipo de gente que hace directos diciendo de, oh, esto ha cambiado el paradigma. No, porque si fuera como están diciendo, no atropellaría un mercado navideño, que es algo cristiano. Si de verdad fuera como dicen, antiislamista, que es, lo que quiere es confrontar con el gobierno alemán, que está islamizando, iría a estrellar su coche a otro sitio. Y teniendo en cuenta que es islamófobo, debería de ir a estrellarlo, según esa visión, contra una mezquita. ¿Por qué mata cristianos? ¿Por qué contra un mercado navideño? A mí no me cabe ninguna duda. Cuando hubo un sirio en Francia que decían que era cristiano y empezaron a moverlo en todos los sitios exactamente igual, apuñaló a bebés en un parque. Y luego resultó, cuando investigaron un poco más, que era un islamista, que había dicho que era cristiano para que le dieran el permiso, pero era un islamista. Y lo vieron cuando cogieron su teléfono. ¿Qué va a pasar con este sujeto? Este sujeto, a mí no me cabe ninguna duda, de hecho, Rubén Pulido ha hecho un artículo que a mí me ha gustado bastante sobre la taquilla, que es pues, un modo de actuar que está totalmente secundado por la religión, de que ellos se hacen pasar por otra cosa, siguen viviendo su religiosidad de forma interna y lo usan para hacer ataques de falsa bandera, para castigar al infiel, para determinadas cuestiones. Entonces como que se infiltran en el enemigo y consiguen hacer el mayor daño posible. A mí no me cabe ninguna duda de que esto o es un psicópata, un loco, o está haciendo esa actuación disfrazada. No me cabe ninguna duda, porque si no, ¿por qué ataca a cristianos? Si es islamófobo, ¿por qué ataca a cristianos? No tiene ningún sentido. Absolutamente ninguno. Pero es que esto ya se ha visto, y lo he dicho con el ejemplo del tío este de Siria. Esto ya ha pasado. Y en Europa ahora tenemos que aguantar a todos los progres diciendo, no, hay que deportar a la extrema derecha. Y no solo eso, sino que en Alemania, en vez de hacer una manifestación en apoyo a los familiares asesinados, en vez de hacer esa manifestación apoyando a esos familiares por esas personas que han sido vilmente masacradas en Alemania, en vez de hacer una manifestación para apoyar a los familiares, para honrar a las víctimas, han hecho una manifestación en contra de la Alternativa por Alemania, contra la extrema derecha, y haciéndole la labor a estos yihadistas. La labor política y social. ¿Qué sentido tiene una manifestación contra la extrema derecha cuando el personaje que ha cometido esto era un refugiado saudí? Era un refugiado saudí. Y todo el mundo, no, es de extrema derecha. Hay publicaciones suyas
en las que se hace el izquierdista. Entonces yo creo que lo de la taquilla está más claro que imposible, más claro. Y aunque no fuera así, que es imposible que sea de otra manera, ¿cuántos atentados islámicos se intentan hacer al año en Europa? No hay más porque son frustrados por la policía. Pero eso no significa que el problema no esté ahí. ¿Por qué los volardos para evitar este tipo de atentados los ponen en mercados cristianos y no los ponen en torno a mezquitas? Porque ellos no tienen ningún problema. Ellos no tienen ningún problema. Y a mí lo que me molesta es la hipocresía. Cuando pasó no dijeron nada. Cuando montaron la película de que es un antiislamista, etcétera, ahí sí salen. Como cucarachas salen por todas partes y además montan manifestaciones. En vez de para apoyar a las familias de las víctimas, para luchar contra la extrema derecha. Todo esto son votos para esa extrema derecha, obviamente. Porque la nueva izquierda moverá a los suyos. Pero no va a mover a la gente normal. Porque la gente normal es la que va a un mercado navideño. Y tienen miedo de morir mañana. ¿Qué habría que hacer con este personaje? Sacarle la verdad. ¿Qué habría que hacer después? Hacer una ley, pues como la de los bulos que nos quiere hacer Sánchez, pero contra este tipo de gente. Y que cuando hagan este tipo de cosas, o pidan perdón públicamente, o una multa. Porque lo que están haciendo es contribuir a la destrucción de Occidente. Solo hablan para defender a terroristas. Solo hablan para defender a delincuentes. Nunca elevan la voz por el necesitado. Nunca elevan la voz por el oprimido. Nunca elevan la voz por esos obreros que ven que sus barrios cada vez están más depauperados. No elevan la voz para toda esa gente que vive en esos barrios y que ven que sus hijas, sus madres, sus abuelas no pueden ni salir a la calle porque las roban, las acosan o las violan. Jamás elevan la voz. Cuando pasa la manada de Pamplona, sus fotos están en todos sitios y montan manifestaciones y hacen de todo. Cuando las manadas de violadores son de argelinos, que son la mayoría, no pasa nada. No pasa nada. Luego son la mayoría las de los inmigrantes, argelinos, marroquíes, de un montón de países. No me refiero solo a los argelinos. Pero ha habido varias, ¿eh? ¿Quién conoce las caras de esos argelinos? Yo si me encuentro a cualquiera de la manada de Pamplona sé quién son. ¿Por qué de los argelinos no se sabe quién son nadie? Esta gente solo abre la boca cuando pueden sacar rédito político. Nunca lo hacen por una causa realmente justa. Lo hacen por las causas de las minorías oprimidas imaginarias e inventadas, pero jamás lo hacen por la gente que sufre de verdad estas cuestiones. Alan Barroso habla sobre los especuladores, pero Alan Barroso recomienda a UTBH sobre inversión en pisos para ser rentista. Esta gente habla de la inmigración y de la inmigración ilegal, que ninguna persona es ilegal, etcétera, pero luego viven en urbanizaciones privadas con seguridad y no se mezclan con inmigrantes. Y llaman racistas a gente que sí vivimos y nos relacionamos con ellos, mientras ellos tienen como mucho un amigo negro que es su amigo el negro, que no es ni su amigo, pero le usan para rellenar un cupo. Lo mismo no saben ni su nombre. Y todos sus amigos son blanquitos acomplejados igual que ellos. Pero los racistas somos nosotros, que somos los que nos comemos ese tipo de inmigración. Los que convivimos con ellos, tanto con los que trabajan y se integran como con los que no. Porque algunos de nosotros no vivimos la película, nosotros vivimos la realidad. La realidad. Mónica García poco me va a contar a mí desde su lujoso ático en Retiro. Poco me va a contar a mí. O Iglesias desde su chalet. Poco me va a contar a mí. O en los pisos que tienen otros sitios. Poco me van a contar a mí. De la realidad que yo vivo todos los días. Y como yo, millones de personas. Que estamos hartos. Luego, no es que viene la extrema derecha. No es que todo es extrema derecha para vosotros. Hasta un puto comunista es extrema derecha para vosotros. Ese es el problema. Que habéis distorsionado la realidad. Que no os deis cuenta de que vuestras peleas y vuestras dicotomías de izquierda, derecha, que eso está muerto. Eso es para reírse de la gente.
Se están riendo de nosotros todos y cada uno de los días. Y mañana pasará otra vez como en las Ramblas y no se sabrá la verdad. Y pasará otra vez como en el 11M y no se sabrá la verdad. Y estará todo emborronado. Y seguirán pasando. Y los muertos los vamos a poner los mismos. Siempre. Porque no mueren los hijos de los ministros. No mueren los hijos de... o las hijas, en este caso, del presidente. No mueren las hijas del rey. No mueren los hijos de Botín. No. Mueren los trabajadores. Muere la gente de a pie. Y tanto que hablan de los trabajadores, del progreso, del salario mínimo, pues a lo mejor habría que garantizar la vida de la gente primero. Y no montaros películas. No montaros películas sobre lo que realmente no hacéis. Y a lo mejor, solo a lo mejor, podéis garantizar una vida digna a esa gente. Porque de poco te vale ganar 200 euros más si te van a apuñalar cuando salgas de tu casa o van a violar a tu mujer. A lo mejor de poco te sirve ganar 200 euros más. Sobre todo con el tema de la inflación, con el tema del pago de los impuestos directos e indirectos, que esos 200 euros más que ganen o 300 euros más que ganen se va a quedar en nada. En nada. Porque tanto que están a favor de los trabajadores y los impuestos tienen que ser redistributivos, ¿por qué no quitan los impuestos indirectos? ¿Por qué no bajan los impuestos indirectos? ¿Por qué no bajan el IVA? ¿Quién paga el IVA? Claro, porque si todo el mundo paga lo mismo, de porcentaje, en volumen de personas que pagan, ¿quiénes pagan? ¿De dónde sacan la recaudación del IVA? De los de siempre. Porque los ricos no tienen patria y los ricos no pagan impuestos en España, se van fuera la mayoría. Los impuestos los pagamos los trabajadores. Y de poco sirve que suban el salario mínimo si luego te crujen a impuestos. De poco sirve. De poco sirve, ya os lo digo, ¿eh? Y si luego no se controla la inflación y otras cuestiones. Pero claro, decir esto te convierte en un fascista. Pues no. Pues no. Esto es ir a lo básico. Ir a las necesidades reales de la gente. Y la seguridad es una de ellas. La seguridad es una de ellas. Y el derecho a vivir una vida tranquila y plena es un derecho fundamental. O debería serlo. O debería serlo. Pero no. Es más fácil defender a minorías, como el mantero de Podemos, que ahora se ha convertido en empresario. ¿Y qué pasa en Podemos? Que todos son empresarios. Tanto que hablan de, no, los autónomos, ¿no? Y resulta que son todos empresarios, del primero al último. Todos los gerifaltes tienen empresas. O invierten, hacen puertas giratorias, como Garzón, que lo obligaron a dar marcha atrás, pero aceptó hacer una puerta giratoria. ¿Dónde quedan los principios? ¿Dónde quedan los valores? ¿Qué diferencia al podemita medio dirigente del típico putero corrupto del PP de la Gürtel? ¿Qué diferencia a ese prototipo de político del PP de Sánchez y compañía? Que Sánchez y compañía son peor todavía, roban más, porque yo no veo más diferencia. A nivel moral yo no veo más diferencia. Son la misma basura. Son la partitocracia. Es el régimen del 78. Régimen que Podemos apoya y que Vox apoya. Cada uno a su manera, desde su perspectiva, pero los dos defienden la Constitución. Y ese problema no es un partido u otro. El problema es todo el régimen que tenemos en España. Y tenemos que dar un paso. Y tenemos que confrontar con esto. Porque se ríen de nosotros. Un tarado hace un atentado y lo usan para combatir a la extrema derecha. Que la extrema derecha es todo aquel que ponga medidas a la cuestión migratoria. Pero es que para Pablo Iglesias, Bukele es fascista. Bukele, que es socialista cristiano. Bukele, que viene de un movimiento que era guerrillero comunista. Y Bukele es el facha. Y Pablo Iglesias es el rojo, ¿no? Es el rojo porque defiende los intereses de las grandes empresas. Porque es un mamporrero del gobierno. Porque es un mega empresario.
Porque no tiene más que negocios, que si bares, que si una televisión, que si esto, que si lo otro, no sé, va a terminar siendo un magnate. No lo va a ser porque es un chapucero, pero si no, vamos, si por él fuera es el nuevo Roures, que es otro empresario igual. Ya sabes, clase obrera, puño en alto, y ellos, purita burguesía. Purita burguesía. De la más acomplejada, ¿eh? Y la más degenerada y viciosa, y pervertida y decadente. Y es lo que son, ¿eh? A nivel social, a nivel político, a nivel cultural, a todos los niveles son algo degenerado y decadente. Y hay gente que dice, no, esos términos los usa la extrema derecha, estás comprando marcos de la extrema derecha. Cuando alguien es imbécil y se lo dices, da igual que lo diga otra persona, si tienes razón es lo que hay, pues esto es lo mismo. Y esta gente son corruptos hasta la médula. Corruptos hasta la médula. Yo por eso cuando digo lo de Calvisis es el Pablo Iglesias de la derecha, yo es que los veo parecidos. Los veo parecidos. Me parece la peor burguesía parásita que puede haber. Y además, en el caso de Iglesias y estos, lo más antinacional que puede existir. Están contra la familia, pero ellos tienen 3 hijos. Están contra la propiedad privada y que una persona pueda tener más de una casa, pero ellos tienen varias casas y un chalet. Están en contra de que la gente pueda ganar 100.000 euros, que me acuerdo que lo decía, ganan más de 100.000 euros los dos. Son pura hipocresía. Pura hipocresía. Es que no hay uno normal, no hay uno. Porque si no ya se hubiera ido. Si no ya se hubiera ido. Tanto que hablaban de la casta, ellos son pura casta. Son pura basura. Y a mí me hierve la sangre, sobre todo con estos temas de cuando hay muertos, incluso, entre la gente de a pie. Yo lo siento, pero no me voy a callar. No me voy a callar. Y yo sé que estos directos puede que no gusten, o puede que me los cancelen, o que me los tiren. Pero es que yo creo que lo tengo que hacer porque soy de los pocos que van a decir estas cosas. Y creo que es mi obligación decirlo. Es mi obligación. Porque veo una civilización acabarse, veo el declive absoluto de una civilización, de la que nosotros somos sus hijos. Y veo que la gente está más preocupada en hacer TikToks o enseñar el culo en Instagram que en darse cuenta de lo más básico y elemental de la situación que tenemos. Y la gente todavía sigue con los rojos y azules. En el chat hay gente en plan de Abascal es el único. Abascal es como Pablo Iglesias. Es que, ¿qué te crees que va a pasar cuando gobiernen con el PP? O sea, ya te lo voy adelantando. Va a acabar mal la cosa. Va a acabar mal. Va a acabar mal para todos, porque van a ser la continuación de lo que hay. El problema es el régimen. Y cualquier partido que apoye el régimen, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es como la gente, a mí hay gente que todavía viene a veces, ya poca, pero me venían y me decían, no, pero Iglesias, te deberías juntar con él, porque Podemos tiene un potencial revolucionario que puede hacer que vosotros... Parte del problema. Parte del problema. De verdad os lo digo, no hay más. Y está la cosa muy mal, ¿eh? Y estas próximas elecciones, que yo creo que sean antes de 2027, esperad que no gane el PSOE, ¿eh? Esperad que no monten alguna para que gane el PSOE. Porque el PP no está haciendo nada. Entonces tú cuando no haces nada, al final el que está en el poder puede ir trabajando y construyendo relato. Y se están apropiando, por ejemplo, de lo de Valencia ya. Se lo están colgando a Amazon, ¿eh? Y de ahí no les bajas. Y yo veo que, como esto sigue así, se van a hacer con el relato. Y esperaos que no tengamos otra legislatura más del PSOE con sus aliados. Que va a ser la ruina absoluta de España. Porque es que la táctica de Feijóo es esperar. Él está esperando. Y no quiere hacer nada más que esperar. Y Vox quiere estar en el gobierno.
Van a ser el Podemos del PP. Y Alvise, bueno, yo a Alvise espero que le imputen y que se acabe esto ya. Y que se demuestre lo que ha hecho y fuera. Para que salgan nuevas opciones. Porque si no, Alvise va a estar ahí para sacar representaciones. Porque todavía hay gente que está lobotomizada. Lobotomizada, porque vamos. Un tío que se dedica a mover maletines con 100.000 euros para hacer financiación ilegal, ya me contaréis. Si ese es vuestro líder, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos. El principal problema que tenemos es el de la sociedad totalmente lobotomizada y ahora mismo inoperativa. Ese es el problema que tenemos. Que pase lo que pase, no hacemos nada. Y hace falta reaccionar. Hace falta reaccionar porque si no, no... Si no, no vamos a conseguir nada. Porque hasta las cosas que se les van de las manos a ellos están siendo capaces de culpar a esa derecha que quiere ser la alternativa. Entonces, si esa derecha no se defiende, como pasa en España y está a la sopa boba, no va a haber un cambio. Es que no va a haber un cambio. Es imposible que se produzca el cambio. Y vosotros os reís, pero Sánchez no quiere dejar el poder. Sánchez quiere estar más años que Felipe González. Sánchez quiere estar 14, 15, 16 años, los que pueda. Y nos puede quedar Sánchez para rato si no nos movemos. Porque va a empezar otra vez con la lucha contra el fascismo, que si viene la extrema derecha, y hay mucha gente que vive de él, rollo clientelar, de funcionarios, de asociaciones que reciben dinero, de gente que recibe nacionalidades. Sánchez se lo monta bien. Si no se hacen cosas, no nos lo quitamos de encima. Es que no nos lo quitamos de encima. Y más teniendo en cuenta que el PSOE sabe que sin Sánchez se tienen que refundar. Y que sin Sánchez les puede pasar como en Grecia. Que el partido de que viene por la izquierda, que va a volver a ser Pablo Iglesias, por cierto, y va a volver a ser Podemos, vuelva otra vez a crecer y les dé el sorpaso. Y ese es el peligro también para el PSOE. Si el PSOE pierde y tiene que refundarse sin Sánchez. Iglesias ya ha pedido internamente consulta para volver. Va a volver. Y os digo, Iglesias, en un contexto donde gobierna la derecha, va a crecer. Y en un contexto donde además el PSOE se tenga que refundar y mucha gente no le vote por la quemazón de todos estos años, ese voto puede migrar a Podemos. Y pueden volver a ser un partido grande. Y esa gente quiere destruir España. O sea, esa gente no solo quiere robar, como el resto de partidos que ponen en la mano, les dan dinero y arruinan el país. No, esta gente su intención es destruir el país. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Y no se puede permitir. Pero es que como sigan las cosas así, es lo que va a suceder. Y van a tener un partido como el de Melenchón en España. Y eso es peligroso. Porque lo ideal sería que pasara como en Alemania. Es decir, que prácticamente estén disueltos, que es lo que le está pasando a Die Linke. Ese sería el mejor escenario para nosotros, en el que esa izquierda muera y sea algo grupuscular. Pero a mí me da miedo que se convierta en algo como lo que hay en Francia. Gente que quiere poner el árabe como lengua oficial. Son gente que quiere destruir el país y quiere destruir Europa. Porque su visión es totalmente globalista. Entonces quieren destruir los países para que ese globalismo se pueda imponer. Y los mayores defensores de ese globalismo en España son el PSOE y Podemos. Son el PSOE y Podemos, y especialmente Podemos. Entonces hay que ir a por ellos. Hay que confrontar con ellos. Y no hay que permitir que se den las condiciones para que tengamos un Melenchón aquí. Lo que necesitamos es que pase como con Die Linke, que se mueran, que estén para disolverse. Eso es lo que necesitamos. Porque si resurge Podemos, si resurge Pablo Iglesias, van a intentar construirse de una manera similar al partido de Melenchón en Francia. Y quieren ser un partido de gobernación. Quieren ser gobernables. A imagen de la gente. ¿Os imagináis a Iglesias de presidente? Es que nos tenemos que exiliar o la guerra. Es que no hay otra. No hay otra, ¿eh?
Y os lo digo con desesperanza de que es algo que, no que sea presidente, pero sí que sea un movimiento grande que puedan contribuir a la destrucción del país. Más, mucho más. Yo por eso creo que es importante tumbar Iglesias. Políticamente me refiero, ¿eh? Pero creo que hay que tumbarle políticamente. Ya Podemos. Y creo que hay que partirle el brazo en el pulso. Pero pinta muy mal la cosa por cómo está haciendo de mal Sánchez las cosas. Porque hay gente que dice, no, es un mago. Le puede salir bien, pero va a tener que hacer muchas cosas para volver a ser presidente. Y Iglesias lo está esperando. Iglesias está esperando el momento. Y Irene Montero ya ha vuelto. Y con un relativo éxito de que es eurodiputada y que sí que se está moviendo. Y Podemos empieza a sonar otra vez, está más o menos nivelado con Sumar. Si Irene Montero ha conseguido salvar la imagen que tenía, Iglesias lo puede conseguir. Y ese es el peligro que veo yo a futuro, porque para mí sí son peligrosos, no por ellos, porque son unos peleles, sino por sus amos, los que tienen detrás. Que son esas grandes empresas supranacionales, para las que trabaja Pablo Iglesias y toda esta gente. Defienden sus intereses. Lo sepan o no, pueden ser tontos útiles, pero trabajan para ellos. Y eso es un problema. Es un problema grave, sobre todo para los que no somos ricos, para los trabajadores, para la gente de a pie, para el pequeño empresario, para el mediano empresario. Porque a esos también les van a dar bien, ¿eh? A esos también les van a dar por todos lados. Porque en este globalismo, esta gente lo que quiere es que haya grandes empresas, mucho salariado y mucho sindicato de los suyos para controlar la situación, porque no son sindicatos de clase ni son nada. Pero es lo que ellos quieren. Ahí me dicen mucho, no es que si los autónomos no se adaptan al desarrollo del capital, pues tienen que ser disueltos, tienen que desaparecer. Pues yo apoyo el pequeño comercio a muerte frente a la gran empresa supranacional y defiendo al mediano empresario español frente a la gran empresa supranacional, vamos, espada en mano. Porque lo que ellos quieren ya no es solo explotar a la gente, sino que quieren es hacer tabula rasa en nuestro país para tener consumidores dóciles, vamos, totalmente sumisos. Y es lo que quieren. Quieren gente sin identidad, que consuma, se calle, totalmente individualista y que no cree ningún problema. Y lo están consiguiendo. Pero es que esa es la sociedad distópica que quiere Podemos. Ellos quieren que es el progreso, pero para mí es la involución. Es la involución. Y a mí es una cosa que pues lo siento, chicos, pero es una cosa que a mí a veces me gusta reflexionar porque es lo que me mueve. A mí me mueven dos cosas en esta vida. Mi patria y mi clase. A mí me mueve España y me mueven los que son como yo, los trabajadores. Y yo hago lo que sea por eso. Y es lo que pienso. Y puede que nos vaya mal, puede que acabe fatal yo, y lo que sea, pero me da igual. Como digo siempre, por y para los trabajadores, por y para España. Es mi lema y vamos. Lo llevo en el escudo grabado.